La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, 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 mis amadas hermanas, amigas que están en sintonía con nosotras. Bienvenidas una vez más a este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, donde exaltamos, glorificamos el nombre del Señor por medio de su palabra. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero se complace en estar aquí en este su canal de YouTube Mundo Cristiano IDP por su radioestación Radio Ven 105.5 FM, donde nosotras todos los días estamos, Mundo Cristiano está haciendo su presencia, y este mes, el mes de agosto. Que ya sé por qué se ríe, porque que ya está víspera de su cumpleaños. Víspera no, hoy miércoles. Ay, hoy miércoles. Hoy Ay, miércoles. Este mes, amados. Feliz cumpleaños, Wendy. Amados, discúlpenla. Hoy miércoles, no me ven como que el flow. Sí, es que está lindo, está lindo. Estoy hoy brillando. No, está más, como diría mi padre, está más. Ya no voy a seguir, porque ustedes me desencantaron. No me cantaron cumpleaños feliz ni nada de eso, no hay problema. Es que nuestra cabeza está en otro día. No, sí, yo creo que sí. Hola, mi queridísima, preciosa, bienvenida. Amén. Hola. Buenas tardes. Dios les bendiga a cada radio oyente que siempre está ahí escuchando y también viéndonos por YouTube. Aquellos que nos escuchan aquí dentro del país, en República Dominicana, La Romana, y los que nos escuchan fuera también. Le damos gracias al Señor porque después de 2 semanas podemos estar aquí. Y para mí siempre es un privilegio estar con estas mujeres. Ustedes lo saben que sí. Después de 2 semanas ella, pero nosotras siempre hemos No, estado. ella sí. Ella sí, estamos aquí presentes. Ella sí, claro que sí. Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes que se dan a esa cita, ¿verdad? Cada miércoles. Ay, sí. Cada miércoles. Gracias por sus comentarios, sus notificaciones de que estoy ahí mirándolas, estoy escuchándolas. Es un placer para nosotras como cada miércoles compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un tema súper interesante, así que no se lo pierdan y bienvenidas y bienvenidos. Óyeme, qué tema para este mes. Sí. Yo creo que el líder está recibiendo una inspiración directa. Del Óyeme, Espíritu Santo. el pecado. Mm. Señoras, déjenme decirle que cada vez que escucho y leo las escrituras con relación al pecado, me doy cuenta de que yo no sabía nada de esto, nada al respecto, y que realmente dependo más y cada día más de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por esta su servidora. El pecado es el tema de este mes completo. Como siempre hacemos al principio de cada entrega, nosotros le damos a ustedes una idea de lo que va a suceder todos los miércoles. Nosotras vamos a estar, por ejemplo, el día de hoy empezamos con el tema ¿por qué es tan difícil confesar el pecado? ¿Por qué es tan difícil confesar el pecado? Ayúdanos, Señor. Segundo tema, vamos a estar tratando batallando contra el pecado. Luego seguimos cuando piensas que no puedes dejar de pecar. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en ese corazón? Y continuamos con el camino a la restauración, porque siempre tenemos que entender que necesitamos restauración, necesitamos perdón. Vamos a hablar de esto también. Y la última entrega, entonces, sería mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Esto que el sistema quiere introducirnos a nosotras, para nosotras, entonces, no terminar de entender qué es el pecado. Así es. En la entrega de televisión, señores, tenemos el gran tema que abarca a todos los demás, que es con relación por qué es tan pecaminoso el pecado. Y yo decía,
¿por qué vamos a usar esa palabra redundante? Sí. Definir la palabra pecado con su misma etimología, lo que es Son como gramatical. Pecaminoso, el pecado. Eso también lo vamos a tratar y vamos a ver por qué. Pero usted va a tener que esperar que lo hablemos en lo que es el programa de TV. En el día de hoy nos vamos a enfocar en el primer tema. Quisimos darle los subtemas para que usted se sienta como que no se pierda ningún miércoles, porque vamos a estar aquí pendientes en esos temas. Les debo confesar algo, mis amadas, y es que el tratar este tema no fue de como igual que los demás, en el sentido de que yo decía, óyeme, pero me siento fortalecida en el sentido de que, uy. Tú sabes que hay programas que nosotros sentimos como esa confrontación y Sí. cuando tú hablabas al principio yo pensaba, dentro de mí decía, es que este programa, este mes y este tema me hace irme a arrepentimiento. Ese Así Señor, es. te necesito cada día Así más, es. porque cada día uno, al ser concebido en pecado, uno constantemente peca y piensa que no es así, que al momento de entrar a los pies de Cristo y de seguir ese camino, todo está perfecto y yo no peco y sin mancha, pero no, es un proceso. Y un nos camino. autojustificamos Y nos también. exacto, justificamos el pecado. Y es que eso es lo que hace justamente el estudio de la palabra del Señor. Nos hace Exacto. recordar y reconocer Sí. que no somos merecedores de nada. Sí. Mientras más estudiamos la palabra, nos sentimos más pequeñitos. Alguien decía, Ay, un sí. predicador, cuando más conozco del Señor me doy cuenta lo miserable que soy, lo Así cuánto es. necesito de Él y de su presencia. No nos hace más altivos, sino que nos hace más manso y humilde como habla su palabra. Así es, como habla en Primera de Juan, porque si los que siguen la línea del programa Mundo Cristiano se habrán dado cuenta que ya los programas anteriores, dígase el lunes y martes, han dado las definiciones y todo eso. Pero los que son exclusivos de las mujeres, vamos a decir lo que es la definición. La definición de pecado. Realmente en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, nos habla, y no sé si lo tienes ahí, Claro Liz. que sí, lo tengo por acá y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que fue manifiesto para quitar los pecados, y en él no hay pecado. Esta es una versión internacional. por si Sí, acaso ven que dice- transgresión de la ley, lo que es infracción de la ley, significa cuando usted está rompiendo un mandato directo de nuestro Dios. Y surgen varias preguntas, preguntas al respecto. Como les dije, nosotros vamos a estar desglosando todo este tema en la entrega de TV, pero nos podemos preguntar, ¿cuál ley? ¿Es la ley del hombre o estamos hablando de la ley divina? ¿O qué es exactamente pecado? Se está definiendo, se está regularizando demasiado la palabra, se está utilizando tanto que ya la gente como que dice pecado, sí, pecado. Y no se le está dando el significado, la importancia, El peso. qué significa el peso que tiene el pecado en sí. ¿Qué tan malo es? ¿Cómo Dios lo ve? Todo esto nosotros vamos a estar tratando todo este mes. Pero la pregunta de hoy, ¿por qué es tan difícil confesar el pecado? Nosotros estamos, si nos vamos a Génesis, el capítulo 3, versículo 8, sé que lo tienes por ahí, ¿sí? Génesis. 3, 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Sabemos que fue desde ahí que empezó todo. Y cuando digo todo, es todo. Cuando hablamos de la creación, es en Génesis, y cuando hablamos del pecado, ahí fue donde lamentablemente se rompió la relación. Y entendemos que el pecado es algo que separa, no es algo, es lo que separa al hombre de Dios. Es algo tenemos que definir nosotros aquí, que el pecado no es algo tangible, es un estado en que se encuentra el hombre y que viene directamente de dentro.
del corazón. Y ahí Es manifiesto. Exacto, es manifiesto y por eso es que nosotros debemos de guardar. Y por eso Pablo enfocaba tanto esta parte de guardar el corazón, porque es de ahí que emana la emana vida. todo esto. Entonces, esa huida continua en el corazón de cada ser humano que trata de encubrir el pecado, que quiere mantener en la oscuridad su falta, ese es el caso nuestro. Cuando fallamos a Dios, lo primero que queremos hacer es esconderlo. Encubrirlo. Y así como tú decías, justificar el pecado de por qué lo hago. Y me gusta que menciones eso, Wendy, en Génesis, porque me da a entender, hubo una oportunidad que Dios le dio a Adán y a Eva cuando le preguntó, ¿dónde están? O sea, el Señor sabía, el Señor es soberano, Claro, y Él ¿dónde estaba? sabía lo que había Claro que sabía dónde sucedido, estaba. pero era dándole una oportunidad para que confesaran su pecado. Sí. Y lo que entonces hizo Adán como cabeza que el Señor lo puso de Eva y de toda la creación, fue entonces otra mentira más. Y eso vemos que en toda la humanidad nosotros aún así también es huyendo y queriendo entonces encubrir nuestro pecado Y no confesarlo. y no confesarlo con excusas, porque mira lo que dice aquí en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona hallará misericordia. Nosotros vemos aquí que el pecado realmente, cuando no lo queremos confesar, muestra orgullo en nosotros. Orgullo. Ya se va profundo la señora. Orgullo. Ella vino fuerte. No, Sí. y Vino fuerte. no, me choca porque es algo que uno se autoanaliza y uno, entonces ahí entramos en lo que decía Lizelota al principio, venimos delante del Señor en arrepentimiento y en confesión y decimos, no Señor, pero es que yo no soy nada delante de ti, porque revela lo que realmente somos en realidad como personas. Algo muy feo. Muy feo. Tú sabes que aquí lo tenía anotado, que por qué es difícil confesar que estoy en pecado, ¿verdad? Tenía aquí acerca del ego y de la vergüenza y el orgullo. ¿Qué pasa? El ser humano no le gusta sentirse confrontado y no le gusta sentir que alguien ha descubierto lo que ha hecho en secreto. Justamente esta mañana conversaba con un compañero mientras nos íbamos al trabajo, de que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestras intenciones directamente desde el corazón, porque es como dice la palabra, que guardemos nuestro corazón porque ahí mana la vida, y lo comentabas, Wendy. El pecado empieza a trabajar en nuestro corazón y se exterioriza en acciones y demás. Entonces, el ser humano, no sé de dónde vino eso, no sé en qué fábrica fue que lo buscamos y lo tenemos en tanta abundancia, pero a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas malas que estamos haciendo. Entonces nosotros nos escudamos. Por lo mismo, por el orgullo. Nos escudamos. Mientras hablaba, recordaba una historia de la Biblia, y es que el Señor le dijo a alguien, antes de que cante el gallo me vas a negar. Y se lo dijo. Y esa persona, o sea, Pedro, refiriéndose a Pedro, o sea, le dijo, no, mi Señor, jamás en la vida. O sea, ¿cómo va a nunca, ser? pero No, ¿cómo no, va a no. ser? ¿Cómo va a ser? O sea, le dijo Líbrame, que sí, que lo Señor. vas a hacer, que lo vas a hacer. ¿Qué pasó? Cantó el gallo, justamente en esa, cruzaron sus miradas, así como trayendo a figura esa escena, cruzaron sus miradas, y es como que alguien te diga, Te lo que dije. ibas a hacer. ¿Qué pasó con él? Yo me imagino la vergüenza que tuvo Pedro en ese momento. Esa es la misma vergüenza que nosotros sentimos cuando creemos que alguien nos va a quitar la sábana encima. Y mira, Es feo, realmente. Es feo. Y míralo, algo porque que la palabra del Señor nos habla. Mira lo que nos dice en Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros para Oíste, que que tiene que seáis confesarme tu pecado. sanados. Tiene que Con- confesarme en tu el pecado, cuerpo, dice ahí uno a otro. Vamos a aclarar eso. Dice uno a otro. Y la oración, y Confiésame. terminamos aquí, y la oración eficaz del justo puede mucho, logrará mucho. Ahora bien, nosotros debemos orar al Señor para que en el cuerpo de Cristo nosotros podamos tener personas a nuestro alrededor Que nos puedan ayudar. que nos puedan ayudar, personas sabias, personas entendidas en la palabra. A nosotras las jóvenes nos insta a que las ancianas nos instruyan a nosotros y nos aconsejan a nosotros. Entonces ahí entra, en Timoteo nos habla de eso. Entonces nosotros debemos orar para que podamos tener ese grupo de personas en las cuales nosotros podamos tener esa confianza de confesar
los pecados. Y eso hay que orarlo, eso hay que orarlo. Oye, y antes de que se me vaya la idea, tú sabes que esta mañana escuchaba ese verso, oye, que ese tema como que envuelve bastante. claro. Habla de que con el tema de confesar, no es con todo el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros a veces nos creemos y nos sublevamos y entendemos que como Laura me confesó un pecado, entonces yo soy el dueño y señor de Laura, que yo soy la que tengo yo que soy un extender secreto misericordia. tuyo. Cuando el Señor nos dice que aquellos fuertes de espíritu, velen bien, o sea, parafraseando, miren bien, porque no vaya a ser que ustedes se encuentren en esa condición. En la misma Entonces hay que zapatos. tener cuidado. Sí, es que de esa manera es que yo debo de velar por mi hermano. Exactamente. Por si cuando yo caiga, porque voy a caer, Sí, y eso es un tema muy delicado. usted piensa que no. Pero no, nos vamos a ver, quizás no en la misma situación, pero igual en pecado, porque hay algo importante que nosotros tenemos que saber. Igual como hay una alegoría, o vamos a hacer un símil, cuando hablamos, yo hice una anotación cuando dice quitar la sábana, que tú dijiste algo, cuando nos quitan la sábana, el pecado eso es lo que trae, es vergüenza y desnudez. Claro. Porque somos esclavos del pecado. Una vez que usted no viene al Señor, que usted no pone al Señor como su único y suficiente Salvador, usted es esclavo del pecado. No crea que porque usted hace toda la sinvergüencería que el mundo aplaude ahora, usted es libre. No, está esclavizado en el pecado. Pensemos, cuando hablamos con relación a que si Laura Cometió. Dios la libre de todo mal, que Laura mató a alguien y Liselot entonces robó y yo hablé una mentira, no significa Que las tres. Laura y que Liselot y yo no hicimos, las tres cometimos pecado. Lo que pasa es que las consecuencias son diferentes, pero como quieras es un pecado. Pero lo que sucede es que Ay, también... no estamos dejando a Wendy hablar. Ah, perdón. No, tranquila. Es que hay que entender que en esto nos hace ver, nosotros como cristianos queremos poner los pecados en diferentes niveles. Etiquetarlos, sí. en diferentes niveles. Cuando Ustedes tienen un asunto entre ustedes que no entiendo. Cuando Yo la palabra, tampoco. cuando la palabra del Señor me habla de que un solo pecado, entonces a todos debemos, aunque tú hables una mentira, Wendy, aunque yo asesine, aunque Liselot cometa otro pecado o adulterio, Dios te libre también, cometemos el mismo Es un pecado. Igual se van a ahogar en el pecado, en el error. Que me gusta mucho un ejemplo que utilizó una persona que el saltador, uno que salte, el que salte más lejos. Decía que el que mejor salte mundialmente salta 7 metros. El de la República Dominicana saltó 2 metros y yo quizás salté medio metro. Y si saltan en un lago y ninguno sabe nadar, ¿cuál se va a ahogar más? De los tres igual, vamos a caer en el mismo lago. El lago es el pecado. Exacto. Nosotros todos vamos a ir ahí. Entonces tú no puedes decirme a mí que ella pecó más que yo o viceversa. No, igual pecado es pecado. No podemos etiquetarlo de diferentes maneras. Eso de mentira blanca, eso No de que existe. era pequeña mentirita y de que yo hice esto para esto, no se justifique. No nos Exactamente. justifiquemos porque todos estamos involucrados en el mismo barco. Así es. Entonces, no estamos dispuestos a confesar nuestros pecados porque tenemos temor, tenemos vergüenza y entendemos que somos pecadores y que hemos fallado, pero hay una razón más por la cual nosotros nos es difícil confesar el pecado, y esta es muy importante, y es que tenemos un pobre entendimiento del Evangelio. Se nos olvida o no entendemos o no sabemos qué fue lo que vino a hacer Jesús. Porque una de esas cosas es, cuando confesamos nuestros pecados, tenemos que hacerlo, pero no solamente confesar y decir yo pequé, sino sentir dolor por lo que hice y no volverlo a hacer, sentir remordimiento y arrepentimiento. Y algo que me gusta que mencionaras eso, Wendy, es que escuchaba yo en una prédica y tiene toda la razón de un predicador que él decía, si tú no sientes ese peso de arrepentimiento, pídeselo al Señor. Dile, Señor, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero yo no siento el peso y el dolor que debo de sentir. Házmelo sentir para entonces ir en arrepentimiento a ti, porque muchas veces eso también sucede. Pero tú sabes por qué eso sucede, porque no conocemos a Dios que servimos y no Exactamente. conocemos el Evangelio, porque una vez que tú sabes
lo que hiciste, lo reconoces, sabes a quién ofendiste, porque todo eso es importante saberlo. Inmediatamente sientes el dolor del arrepentimiento. Pero si no tienes al Señor como tu único y suficiente Salvador y como que sabes que es a Él que estás crucificándolo una vez más y sabiendo que tú eres el que le estás haciendo el mal, entonces tú dices, no, como está la humanidad ahora mismo, la humanidad ahora mismo está que no le duele nada, no siente nada. Así es. Porque nos falta de Dios. Ah. Mientras hablaba, recordaba otra historia de la palabra, donde el Señor le decía a esa mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te juzgan? Y no había nadie. O sea, ¿cuáles fueron las palabras del Señor en ese momento cuando todos se fueron? O sea, no hay nadie aquí que te acuse, vete y no peques más. O sea, el Señor nos manda y nos da una instrucción directa. Quizás en ese momento fue a ella, pero a diario nos lo dice. O sea, apártate del pecado. La Biblia nos dice a nosotros los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. O sea, aléjate del pecado. Nosotros tenemos que tomar una decisión y es de decirle, Señor, yo quiero andar en integridad, yo no quiero pecar. Quizás mi condición pecaminosa de hombre, ¿verdad?, me insta a las cosas de la carne, pero yo quiero pensar en el Espíritu, como habla la palabra del Señor, que aquellos que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, más los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es un deseo, es una oración diaria que tenemos que decirle al Señor. No que el lunes yo me levanté y le dije, Señor, yo no quiero pecar esta semana. No, es algo diario, a cada minuto, Señor. No me permitas pecar, no me permitas pecar, no me permitas. Sí, no, y es que tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Claro que sí. Mira primera de Juan 1, 9, 10, como dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que ahora mi identidad no reposa en mis pecados. Ya no puedo quedarme ahí natagueando y diciendo yo soy una mentirosa. No, ya no. Tu identidad es yo soy cristiana. Y que hablé mentira, bueno, el Señor me perdonó, pero yo soy cristiana. Y si yo caigo en eso de seguir, tengo que seguir diciendo, no, yo soy cristiana, Cristo me lavó, Cristo me restauró. Y seguir diciéndolo y seguir confesándolo y seguir hablando. Si no, entonces, si Jesucristo entonces no clavó mi culpa en la cruz del Calvario, entonces en vano fue ese sacrificio. Necesitamos recordarnos nosotros cada vez más, cada vez que pecamos, necesitamos recordar el Evangelio, recordar a Cristo, recordar lo que Él hizo, por qué fue que Él vino, entender que hice algo que no debía hacer, entender que tengo una naturaleza pecaminosa, entender que Él murió en la cruz del Calvario por mí y entonces retomar eso y refrescarlo. ¿Qué significa eso? Refrescar el Evangelio cada vez. Y hablamos de eso la vez pasada con relación al Evangelio. Y necesitamos recordárnoslo cada vez recordar el Evangelio. Bueno, mis amados, yo digo que hasta aquí terminé yo, pero esas jóvenes van a despedirse. De verdad, gracias por su comentario, chicas, gracias por sus felicitaciones. La paz de Dios sea con vosotros. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y Lizelot. O sea, terminamos el comentario final. No terminamos el comentario final. Algo que quiero decir antes de que terminemos, y es que nosotros tenemos un Dios perdonador. O sea, no nos esclavicemos a algo que ya Él nos perdonó. Cristo murió hace mucho tiempo en la cruz del Calvario para santificarte, esa sangre preciosa que está ahí para salvarte, para perdonarte. O sea, solo estás a un paso de una oración. Otra cosa importante es que recuerda que el pecado te aparta del Señor. O sea, imagínate una vida sin el Señor. Hoy nuestra intención es recordarte. Es cierto, somos pecadores, pero tenemos un Dios perdonador que está dispuesto a cambiarnos diariamente. Sí, Él nos restauró, y eso es lo importante sobre todas las cosas. Él está ahí, Él nos restauró y esa sangre sigue fluyendo en nuestras vidas, limpiándonos cada vez más, cada vez que cometemos un error. Y sí, yo me despedí, pero voy a leer este verso que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y abandona, lo leyó Laura hace un momentito, y abandona, hallará misericordia. Tenemos que abandonar esa costumbre, tenemos que abandonar eso. El mundo quiere que usted y yo se nos olvide que Jesucristo murió por nosotros. Él quiere que nosotros veamos eso como muy normal, porque es que la sociedad eso es lo que está haciendo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y dándolo y etiquetándolo como que todo eso es muy normal. Y de hecho, si usted se fija en los programas televisivos y todas esas producciones que están saliendo ahora, están saliendo con cosas que tú
dice como que ya no te sorprendes. Y eso es lo que ellos quieren, que nosotros no nos sorprendamos. Sí, vamos a sorprendernos y vamos a trabajar y actuar en contra de. ¿Cómo lo hacemos? Así, hablando de la palabra, refrescándola y dándola cada día más. Y no solamente en los medios, que por cierto es bueno y válido, sino donde quiera que estemos, a donde quiera que nosotros podamos tocar las vidas, hablarle del evangelio, hablar de la palabra, hablarle de Jesús, que ese sacrificio todavía está vigente para aquel que lo quiera aceptar. Acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y ya no tendrás ningún problema para confesar, decir: soy pecadora, necesito a Cristo, necesito que vengas a mi corazón y me restaures y me sanes y me perdones. Y todos los días lo hacemos y entonces recibiremos esa paz que solo Cristo da. Amén. Hasta la próxima, mis amados. Bye bye. Bye. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.